Últimamente se ha escuchado muchísimo de las barras de Access y vemos en las redes personas en una camilla, otras personas con sus manos puestas en la cabeza y decimos, ¿de qué se tratará? Se mueven energías. ¿Para qué sirve esta terapia? Hay unos que dicen que para liberar ciertos bloqueos y otros reprogramar. Hoy vamos a salir de todas esas dudas porque nuestra invitada de esta mañana es especialista en barras de Access. Ana Meriel Rivas, me encanta estar aquí, coincidir en este momento de conciencia. Gracias, Bienvenida. gracias por la invitación. Hablamos muchas veces con personas aquí en el estudio que dicen, ¿por qué no te haces una terapia de barras de Access? Pero muchas personas no saben de qué se trata. ¿Cómo se puede definir estas barras, si de verdad son barras o son líneas o es energía y para qué se utilizan? Bien, las barras de Access son, y es lo que vas a conseguir en todos lados, son 32 puntos que tenemos ubicados en la cabeza. Estos puntos son electromagnéticos y nos ayudan al activarlos a disipar, a eliminar, a desbloquear todos esos puntos de vista, todas esas creencias, todas esas limitaciones que nos mantienen estancados en esta realidad. Entonces, lo que vamos a hacer con él es activarlas y progresivamente vamos a ir liberando Esas creencias. esas creencias. Yo te lo puedo demostrar como a título de ejemplo. Ajá. Tú agarras un teléfono y empiezas a quitar fotos, conversaciones, contactos que A ya borrar. a borrar. Empiezas a limpiar, a limpiar, a limpiar. En ese momento, quizás sin darte cuenta, te notas que el teléfono empieza a correr más rápido, Ujú, que la batería te rinde más ujú. y empiezas a optimizar el teléfono. De eso se trata. Empezamos a optimizar la mente, empezamos a optimizarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos esos bloqueos o esa basura allí, vamos a hablar de que este caso no es tecnológica, pero está perfecto ese ejemplo, se logra entender porque yo creo que estamos todo el tiempo borrando cosas de verdad del teléfono y tú dices, tengo que limpiar la memoria, tengo que limpiar las fotos y de verdad el teléfono sale mejor. Pero nosotros si tenemos programación en nuestra mente, por ejemplo, es que no adelgazo. Te doy un ejemplo X, o es que para mí todas las relaciones amorosas han sido complicadas. Esas son creencias o pensamientos que se pueden liberar a través de esos puntos que ustedes tocan, esos puntos de energías con las barras de Access. Definitivamente, eso y infinidades, porque ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ir a la raíz, a ese punto de creación de esa creencia. Fíjate, las creencias es un conjunto de ideas, de pensamientos que Ujú. son transmitidas de generación en generación. Son establecidas por la sociedad, están establecidas por la religión, están establecidas Por la por familia. la familia, Ujú. por las áreas específicas donde te desenvuelves. Entonces, y nosotros vamos comprando todo eso sin darnos cuenta. Entonces, básicamente nuestras creencias son las que nos limitan, pero realmente no son nuestras, Es lo que provienen está de dentro. todo el entorno. Es el porcentaje de nuestras propias creencias se hace mínimo en relación a todo lo que tenemos del resto. Oye, eso es increíble, me gusta muchísimo, Ana, que hagas esa acotación, porque no siempre actuamos de la manera en lo que pensamos, sino en las que creemos. Por ejemplo, yo pienso que el mundo puede ser distinto, pero a la vez tengo la creencia de que el mundo es peligroso y es un caos. ¿Cómo haces ahí con lo que piensas y sientes o con la creencia que está establecida de cuidado, va a pasar algo, la gente es mala, la humanidad se está destruyendo? Allí es donde el disco duro sobre todo hace shock, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es, cuál es la verdad para ti? Ujú. Porque tú puedes ir desde el deseo y tu trabajo es maravilloso y vas en pro a el bienestar Ujú. personal. Sin embargo, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que está allá abajo que
realmente sale como la verdadera tú. Ujú. Pero esa verdadera tú tampoco eres tú porque es un conjunto de creencias preestablecido que te compraste, que te instalaron, que Ujú. te instauraron desde los primeros años de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las barras de Access? Vamos a ir liberando todos esos pensamientos para abrir más espacio para más posibilidades. Cuando tú como especialista le dices a una persona, tenemos que ver qué pasa contigo, tenemos que liberarlos con estas terapias de barras de Access, escucho y tengo entendido que dice, vamos a rodar las barras. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el tecnicismo? ¿Y qué hace un terapeuta en esos momentos cuando van, entre comillas, al rescate, aunque no se debe decir así, pero entre comillas, al rescate de ven para ayudarte y la persona está abierta? Ah, bueno, dejar que salga esa creencia. Bien, lo primero es que la persona esté dispuesta a Ujú, recibir. Eso es lo más importante y quizás es lo más complicado, porque no estamos acostumbrados a ujú, recibir. claro. Entonces, segundo, es muy importante no crear expectativas. Te explico por qué. Las, Cuando se hace una sesión de barras, nosotros no sabemos qué se va a limpiar allí. No sabemos, no Mm, se intenciona. No hay una, bueno, yo quiero trabajar la creencia que tengo sobre la gordura, como lo ujú. mencionabas. No, yo no sé qué se va a trabajar allí, pero de que va a salir algo, va a salir algo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que cuando yo te estoy haciendo una sesión, si ese punto de vista que se está trabajando, que se está liberando, coincide con un punto de vista que yo tengo, a los dos se nos está limpiando, a las dos se nos Hay un está liberando. espejo. Es una conexión porque estamos interrelacionando esos puntos de vista. Entonces, ese se está liberando. ¿Cómo sabemos cuando las barras empiezan a tener sentido o cuando tú dices, wow, sí, esto sí Ujú. es verdad, esto está funcionando? Cuando empezamos a sentir como más claridad, más serenidad, más espacio, empezamos a dormir mejor, empezamos a tener menos sensación de ansiedad, Menos angustia, ¿verdad? menos angustia y empezamos como las soluciones empiezan a ser como a llegar como más con más inmediatez. Más claridad. Claro. Es como quitarse unos lentes, limpiarlos y repararlos y comenzar a ver todo distinto desde otra óptica. Empieza, porque ese espacio que se va abriendo va permitiendo que puedas percibir nuevas posibilidades. Me gusta mucho porque además de ayudarte en el aquí y en el ahora, siento que mueve un poco a lo mejor esas emociones o sentimientos o programaciones, como tú bien decías, o creencias que a veces tenemos conscientes, pero a veces no. Por ejemplo, cuando la mamá o el papá decían, es que el trabajo duro es el que vale la pena o para ganar dinero Hay hay que que romperse sudar. el alma, hay que sudar grueso, hay que llorar lágrimas de sangre. Parece exagerado, pero uno antes lo escuchaba. Claro, sí que sí, cómo no. Entonces, hoy en día vemos cómo la población trabaja en grandes poblaciones, trabajan desde casa, trabajan 3, 4 horas y empiezan a generar que los padres entran en ese Chocan. conflicto, pero eso es real. O sea, lo que ellos establecían o lo que ellos nos quisieron inculcar es real o fue real para ellos. Pero para Pero ella uno esto que no. estamos viendo también es real, porque es que al final todas las realidades coexisten. Entonces, la pregunta, la reflexión o la invitación es, ¿con cuál realidad te conectas? ¿Cuál es la realidad para ti? Cuando ya tenemos claro cuál es nuestra realidad, yo sí me quiero, vamos a seguir con el ejemplo del dinero, ¿no? Que Bien, yo creo que es bien fácil de nos toca a entender. todos. Si yo digo, bueno, pero es que mi realidad es que yo puedo ganarme dinero haciendo algo que yo disfrute y tener mi tiempo y vivir y tener familia y cualquier cantidad de cosas. Esa es mi realidad, aunque mi familia me decía que tenías que hacer sacrificio. Cuando yo estoy consciente que esa es mi realidad, digan lo que digan los demás y hago esta terapia o estas sesiones a través de las barras de Access, se abre un abanico
más grande todavía de posibilidades, en este caso financieras, si estamos hablando de abundancia. Sí, totalmente, porque ciertamente tenemos muchas limitantes conscientes, pero hay muchas que tenemos que nos fueron inculcadas, preestablecidas. Entonces eso hace que en la medida que vamos limpiando, vamos percibiendo, nos vamos abriendo a nuevas operaciones, a nuevas oportunidades, de repente se nos viene una idea, una posibilidad de negocio, o viene alguien y te ofrece algo, y empieza a abrirse todo ese camino que tú dices, wow, y cómo esto no lo vi antes, o y cómo estaba yo antes que no percibía, que no recibía esto, que estoy reflejando en este momento, que estoy siendo digna de confianza, que alguien se quiere asociar conmigo, por ejemplo. Que brillo distinto o que me siento mucho más seguro de lo que pienso o Total. de los conocimientos que tengo, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, en esa medida, pues vamos atrayendo una vibración más consona con los cambios que vamos percibiendo. Y yo quiero aprender sobre ese ABC. Cualquier persona, género, edad, condición física puede estar bien visto para hacerse una sesión de barras de Access. Cualquier persona puede recibir una sesión de barras, siempre y cuando estén abiertas a recibir. Cuando estábamos haciendo cualquier tipo de terapia es bien importante entender que si una persona no quiere cambiar, no quiere ser ayudada o no tiene consciente un conflicto, hay que echar un paso atrás. En las barras de Access se aplica exactamente lo mismo. Sí, aplica para todo, porque el libre albedrío es quien nos dice Ujú. cuán dispuesta está esa persona a recibir o no. Si no lo está eligiendo, nosotros no podemos intervenir. Entonces, muchas personas en estas corrientes eh, queremos que nuestros familiares y los seres más allegados se integren y vivan lo que uno está viviendo, los cambios que se están procesando. Pero si ellos no lo están eligiendo, no forman parte de ellos, entonces debemos respetarlos y dejarlos, pues está bien, llegará su momento, o será otra corriente, o será otra terapia, con lo que vibren, con lo que resuenen, pero de eso se trata, del respeto. Del respeto y de elegir incluso cuándo y cómo, porque a lo mejor en este instante yo como paciente no quiero que me toquen, no quiero que me hagan nada, no estoy dispuesto, pero dentro de algún tiempo si busco ayuda, ese es el momento perfecto para que alguien aplique esta terapia. Cuando la persona lo elige, bienvenida a él. ¿Cuántas sesiones necesita alguien o depende del caso? Mira, con una sesión las personas pueden percibir el cambio. Sin embargo, eh, probablemente no se lo atribuyan a las barras. Ujú. Por ejemplo, alguien que se pone muy tenso con el tráfico y de pronto sale al lugar y está el tráfico trancado y de pronto Se escucha pusiste a la radio, pensar, la claro. musiquita, la cosa, y de pronto, o sea, no se dio cuenta y llegó. Va a decir, wow, esto, o sea, como fue raro, pero no se lo va a atribuir Ujú. a las barras per se. Sin embargo, en la medida que te vas haciendo sesiones, en esa medida vas percibiendo esos cambios que son inminentes y es allí cuando la gente dice, oye, sí, Guau. esto lo hacen las barras. Este bienestar, esta claridad, este espacio, esta expansión que estoy sintiendo, esto proviene de quiero más, Quiero más y cada quiero cierto más. tiempo pueden realizarla. Por ejemplo, me hice una sesión. Yo sí tuve conciencia de que en el tráfico no me comporté de alguna u otra manera y quiero ahondar un poco más o quiero seguir liberando. ¿Cada cuánto puedo tomar una sesión de barras de Access como paciente? Puedes tomar una sesión diaria, puedes Mm. tomar una sesión semanal, puedes tomar una sesión quincenal. Realmente no hay limitantes, no hay especificaciones para ello. Lo que sí te puedo decir es que en la medida
que vayas realizando una y otra, en esa medida vas a percibir más y más cambios y tu vida va a cambiar. Y va a haber un momento en que yo creo que te vas a dar cuenta que eres una persona completamente distinta. Completamente diferente. Tú sí comenzaste como especialista y ahí me voy un poco más a lo personal. ¿Cómo te sentiste? Porque me imagino que comenzaste como paciente, ¿no? Y luego te fuiste ahondando. ¿Cuál fue el primer cambio que visualizaste tú como persona? Yo no me fui como paciente. A mí Ok. la energía, yo ni siquiera sabía de qué trataban las Te barras, chupó la pero energía. una amiga me dijo, voy a hacer este taller, ¿lo quieres hacer? Y yo le dije, no sé, pero si o sea, está resonando para mí, yo lo voy a hacer. Y así Wow, fue. Cuando, bueno, tuve esa experiencia, fue un cortocircuito para mí, para todo lo que yo por venía supuesto. haciendo y procesando. Y en la medida que fui haciéndome, yo como practicante hacía intercambios y me daba sesiones, en esa medida fui contemplando cada uno de los cambios. Ahora, si me preguntas qué fue dónde fue donde vi El realmente clic, el resonar más grande. que estaba serena. Siempre fui como explosiva, siempre estaba como a la defensiva, quizás, como en ese contexto. Y hoy en día todo lo veo con bastante más claridad, con más nitidez, más serenidad. Aguardo, escucho. Dejaste la a- guerra interna. Aprendí a ver y a percibir de otra manera las realidades, porque siguen ocurriendo cosas. Claro. Pueden seguir, se puede espichar un caucho, se puede, no sé, se inunda el apartamento, cualquier cosa, pero es como tú lo tomes, cuál es la reacción que tú tienes ante ello. Y es allí donde tú dices, Soy otra. soy otra. Me encanta que además cuentes tu historia, porque cuando hay cierta terapia, un llamado, un taller, una actividad, lo que sea que resuene en ti, hazle caso a Sí, ese resonar, porque yo creo que de allí es donde viene justamente el cambio que a lo mejor has estado buscando por todos lados y que no sabías dónde se encontraba la llave para abrir puertas distintas, Ana. así es. Y también ocurre quizás un efecto contrario, que tú quieres hacerlo, pero entonces luego pasa cualquier cosa, vicisitudes. Esas son nuestras propias Ujú. resistencias. El propio tu ser sabe que vas a salir de la zona de confort. Entonces empiezas a crear situaciones en las que, ay, mira, tuve que disponer del dinero para hacer otra cosa, No tengo no, tiempo. se me presentó, tengo que ir al trabajo ese día, cualquier cosa que nos va. Y entonces allí es donde viene, o sea, realmente es que no está fluyendo o es que te estás resistiendo a algo mejor para ti. Y de allí retomo esa información. ¿Sirve una sesión de barras de Access para ayudarnos a liberar el autosabotaje? ¿Sí o no? Sin duda alguna. Sin duda alguna, Sin duda claro. alguna. Sin duda alguna. En el caso de los niños, hablabas al principio cuando comenzamos esta parte de las preguntas de la ABC y tú decías cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, puede hacerse estas sesiones de barras de Access. Pero en el caso de los niños, ¿qué pasa con los niños? Los niños son maravillosos. Ay, me imagino. Son maravillosos. Ellos recibiendo son muy rápidos. O sea, Ujú, ellos no pueden estar 45 minutos, una hora, ni dando ni recibiendo. ujú. Pero es interesante porque es que ellos no tienen los puntos de vista o las limitaciones que tenemos nosotros los adultos. Entonces las barras corren rapidísimo. Mi hijo corre barras Ay, qué bello. y sí, es una ¿Cuántos belleza. años tiene tu hijo? Tiene 7. Ay, bueno, imagínate, un señor de 7 Es un años. señor. Y él, eso es así, o sea, él dice lo que tiene que decir, hace sus aclaradores, sigue, o sea, y la gente se queda, ya, y sí, es ya, pero esa persona repite. Yo no sé qué me hizo ese niño.
La Pero es que, inocencia, ¿verdad? es que no tienen puntos de vista limitantes. Están menos contaminados. Están menos contaminados. Entonces, las sesiones son mucho más rápidas y más fluidas, tanto dando como recibiendo. Los efectos para un niño son fantásticos, tienen mayor concentración en los estudios, tienen mayor calidez, tienen mayor expresión, seguridad, es grandioso. Me encanta esta terapia, sobre todo para aquellos niños que muchas veces se sienten en el aire o les da vergüenza mostrarse. Puede servir una sesión de barras de haces como para que salgan a relucir esos puntos de luz y no esas pequeñas creencias que se han podido como meter allí en su cabecita, que está muy joven, pero quizás desde la barriga de mamá ya vienen contaminados con esa información. Correcto. Eh, las barras son beneficiosas incluso para los niños que están considerados con un espectro autista, porque habilita, les da un espacio de comunicación, de sensibilidad, de apreciación que, wow, es interesantísimo. Bueno, ya ustedes saben que si han pasado por algún tipo de dificultad, sea cual sea, en el caso de los niños, las barras de Access pueden ser indicadas o puede ser una excelente recomendación para ellos. Antes de terminar esta maravillosa entrevista llevada muy bien con esta información sobre las barras de Access y de tu mano, Ana, acláranos un poco, ¿sirve también hacer estas sesiones cuando una persona tiene algún problema de salud? Sirven muchísimo porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay alguna patología o un diagnóstico, ahí están inmersas todas las creencias que pueden llevarse en función a la patología como tal, o todo lo que desencadena, la parte económica, la parte física, el ámbito familiar. Entonces ahí están todas floreciendo, exacerbadas, están resplandecientes, y lo que hacen es un espacio perfecto para calmarlos, es un espacio perfecto para ir disipando todas esas creencias que pueden estar contribuyendo al diagnóstico, a la enfermedad. A la enfermedad como tal. Dejo el disco duro libre para tener más espacio y sanar el cuerpo físico. Y sanar las emociones. Y sanar las emociones. Así es. Ana, ¿cuáles son tus redes, por favor, si quieren estar en contacto contigo? Vale, mis redes por Instagram, @AnaMeriel. @AnaMeriel. Allí consiguen toda la información, toda la asesoría, los puedes guiar en el caso de que alguna persona necesite conocer más de esta terapia. Sí, como no, están allí mis sesiones, las jornadas, las certificaciones, todas las actividades, las distintas actividades que realizo. Gracias infinita. Vamos a liberar esas emociones, vamos a dejarle espacio al disco duro y sobre todo es sumamente importante estar abiertos al cambio, a recibir ayuda y a sanar. Yo creo que es el punto clave, sobre todo para que estas sesiones de barras de Access den en el punto de origen de las limitantes. Nos vamos, gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.